avanzando, ya nos acercamos a nuestro módulo quinto y tenemos el marco normativo internacional y regional sobre lo que es la violencia familiar, que va ligado también al módulo sexto sobre las convenciones y tratados latinoamericanos de protección. A ver, sobre el marco normativo internacional, ¿no? Sobre la violencia familiar, se ha revisado las distintas normativas de diversos países de Latinoamérica y lo que se ha podido advertir es que sus normativas, ¿no? sobre violencia familiar tienen en común este orden, ¿no? que ven en sus pantallas. Por ejemplo, se tiene la constitución política puede ser de la República o del Estado, depende la normativa del país que estamos revisando. Luego, se tiene que, la mayoría de estos países tienen una ley especial contra la violencia doméstica o ley especial para poder garantizar, ¿no? a las mujeres una vida libre de violencia. Se tiene también la ley de violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, con distintos denominativos, ¿no? De acuerdo a los países que vamos revisando. Como tercero, ¿no? Marco normativo se tiene el Código Penal, ¿no? En el cual se puede advertir que cada una de estas legislaciones de los países, sobre todo los sudamericanos, bueno, desde México para abajo, ¿no? Si nos vamos ahí al mapa de América, podemos evidenciar que la mayoría de los países ha realizado incorporaciones de la violencia denominada intrafamiliar, violencia familiar o violencia doméstica como un delito, de modo que esas figuras e incluso los otros tipos de violencia han sido incorporados a sus legislaciones no internas. En este caso estaríamos hablando de sus códigos penales. Asimismo, también ha sufrido ciertas modificaciones el Código Procesal Penal o sus códigos de procedimiento penal. ¿Eso en qué sentido? En el sentido a que estos tipos de violencia, ¿no? denominados de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ¿no? son considerados que deben de tener una atención gratuita, pronta, oportuna y con la debida diligencia, ¿no? Entonces, son ciertos parámetros que han podido establecer los tratados y las convenciones internacionales, y es en ese sentido que todos los países han ido modificando, ¿no? el tratamiento que se le va a otorgar a los delitos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ¿no? De acuerdo a cómo son denominados en cada uno de estos países. Luego, también se tiene que su marco normativo también cuenta con lo que es la Convención de los Derechos Políticos, en este caso de la mujer, del 20 de diciembre de 1952, por el que se reconoce la participación, ¿no? de la mujer en ámbitos políticos, de modo que no debe desarrollarse una competencia, por ejemplo, desleal o mediática o violencia política. No debería de haber. Haciendo un hincapié un poquito en esta convención, se establece que Bolivia, recuerdan ustedes que hace dos módulos hemos visto el top 10 de los países, en este caso latinoamericanos, que tiene una mayor violencia ejercida particularmente sobre la mujer. Entonces, Bolivia ocupa el quinto lugar, ¿no? de ese top 10. Y se puede observar claramente que de alguna manera resaltan que en Bolivia sí hay una mayor participación de la mujer, ¿no? en el ámbito político. A diferencia de lo que llega a ser Honduras, ¿no? En Honduras hay una mayor, podemos decir, discriminación, ¿no? Hacia el ejercicio profesional e incluso a ejercer su derecho político, ¿no? De la mujer. Entonces, es decir, hay ciertos estados que no están dando ese cumplimiento estricto, ¿no? A la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.
Posteriormente también se ha podido advertir que los países latinoamericanos cuentan, ¿no?, con la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El mismo es el año, pues se ha podido ratificar por la mayoría de los países en el año 1979. Posteriormente se tiene la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual ha sido igual eh, ratificado, ¿no?, en el año 1993. Ya casi finalizando, pues tenemos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido también como la Convención de Belém do Pará de 1994, que más adelante vamos a ir profundizando sobre todo esta convención, ¿no?, de Belém do Pará, que es la norma, ¿no?, de carácter internacional que de manera específica va a ir a actuar en contra de los delitos de violencia intrafamiliar, haciendo un hincapié en la mujer. Entonces, como conclusión, podemos decir que Latinoamérica cuenta con los siguientes instrumentos regionales. El anterior cuadro era sobre el marco normativo internacional, es decir, que se ha podido todo revisar, ¿no?, las normativas de diversos países y se ha sacado un cuadro como común denominador o como que tienen en factor en común ciertas convenciones, ciertas leyes, ¿no?, ciertas consideraciones sobre lo que es la violencia familiar o intrafamiliar o doméstica. Y a nivel internacional hay ciertos instrumentos regionales, como es el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que es más hacia el lado de la región europea. Luego se tiene la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, o sea, lo propio, ¿no? O sea, cada uno de estos instrumentos internacionales están regidos para un cierto porcentaje de territorio, ¿no?, a nivel mundial. Luego se tiene el protocolo a la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, sobre los derechos de las mujeres en África, igual, ¿no?, que el cual se llevó a cabo en Maputo, Mozambique, el 11 de julio del año 2003. Este instrumento regional, ¿no?, es obviamente que tiene participación para los países de África, ¿no? Bueno, y finalmente se tiene la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido también como la Convención de Belém do Pará, lo que equivale a que es este instrumento normativo internacional que va a regir, ¿no?, en los países latinoamericanos.